Cristo nuestra Pascua. En alguna ocasión Dios le dijo a Abraham, en Génesis 15:13, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra extraña. Los esclavizarán y los explotarán durante 400 años. Palabra de Dios. Efectivamente, como nos habla el libro del Éxodo, el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, pero aún así su número crecía cada día. Esto provocó miedo en el faraón, quien ordenó sacrificar a los niños recién nacidos entre los hebreos. Leamos Éxodo 1:22. Entonces faraón dio esta orden a todo el pueblo: echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Palabra de Dios. En esa época nació Moisés, el gran líder de Israel, al cual Dios salva de la muerte y lo hace formar parte de la familia del faraón durante sus primeros 40 años. Luego, por defender a uno de sus hermanos hebreos, sale huyendo de Egipto por miedo al faraón y permanecerá en el silencio y la austeridad del desierto otros 40 años. Un día Yahvé Dios lo llama a una gran misión: liberar a su pueblo del yugo de Egipto, como leemos en Éxodo 3:10. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios. Libres para dar culto a Dios. El plan de Dios era liberar al pueblo de Israel de sus opresores, pero también que le rindieran culto a él en el monte Horeb, como lo encontramos en Éxodo 3:12. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este monte y me darán culto aquí. Palabra de Dios. Con la ayuda de Yahvé, Moisés vence su miedo a enfrentar al faraón. Es entonces que junto a su hermano Aarón van y le hacen esta petición de parte de Dios. Leemos Éxodo 5:3. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino. Allá ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. Palabra de Dios. El plan de Dios no es solamente liberar al pueblo, es sacarlos, liberarlos de la adoración de los dioses egipcios. Para eso es necesario que ahora le adoren a Él como su verdadero Dios. Y también, como vemos en otras ocasiones, el culto a Dios se da en un lugar apartado, haciendo sacrificio de animales y con derramamiento de sangre. El Cordero de Pascua y Jesús. Como sabemos, el faraón rechazará a liberar al pueblo. Por ello caen en Egipto 9 plagas terribles. Aún así no son liberados. Por eso es que Dios prepara a su pueblo para la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, la cual afectará a todos excepto a los que celebren la Pascua. Dios va a dar a su pueblo las indicaciones para esta celebración. Pide que cada familia sacrifique un cordero, con características muy específicas que leemos en Éxodo 12:5. Ustedes escogerán un cordero sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Palabra de Dios. Como leemos, el animal sacrificado debería de ser preferentemente un cordero, sin defecto, macho y menor de 1 año. Estas características todas apuntan ya a Jesucristo, quien, como sabemos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo declara Juan el Bautista en Juan 1:29. Este Cordero deberá ser sin defecto, y eso apunta a que Jesús no tiene pecado alguno, como dice 1 de Pedro 2:22. El que no cometió pecado, y en cuya boca no se halló engaño. Palabra de Dios. El Cordero debería de ser macho, pues Jesús sería varón. Y de menos de 1 año. Esto es muy importante, porque se dice que los corderos mayores de 1 año se alteran con el sacrificio de otros animales, lo que provoca que fueran llevados por la fuerza. El de menos de 1 año es un cordero paciente que no opone resistencia cuando es llevado al matadero, como no la opuso Jesús y que ya estaba profetizado por Isaías 53:7. Fue oprimido y él se humilló, y no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda. Tampoco él abrió la boca. Palabra de Dios. La sangre y la carne del cordero sacrificado.
A continuación, Dios nos va a hablar de qué se debe de hacer con la sangre y la carne de ese cordero. Seguimos leyendo ahora en Éxodo 12 del 6 al 8. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes, tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Palabra de Dios. Como podemos leer, el cordero se sacrificaría por la noche. Se recogería la sangre del animal y se untaría en lo que llamaríamos hoy el marco de la puerta de las casas de las familias que hacían el sacrificio. Además, y esto es muy revelador para nosotros como católicos, se les ordenó comer la carne del animal esa misma noche, acompañada con panes sin levadura, a los que también llamamos panes ácimos. Todo esto es una señal de protección para las casas, como leemos en Éxodo 12:23. Porque entonces Yahvé recorrerá Egipto, llevando la plaga, y al ver la sangre en la entrada pasará de largo, y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Palabra de Dios. Dios se asegura de proteger del exterminador a los que marcaban su casa con la sangre del cordero, y comían su carne. Por aquellas familias no pasó la muerte. A la mañana siguiente los primogénitos de todos los egipcios habían muerto, pues ellos no celebraron la Pascua. Y fue de esta manera que finalmente el faraón permitió la salida del pueblo de Dios de Egipto. Es importante recordar que todo inicia cuando el faraón decide empezar a matar a los hijos de los israelitas. Lo que hace la última plaga precisamente, pero en este caso es matar a los hijos de los egipcios. Con todo esto, quiero que me permitas hacerte dos preguntas. Piensa esto, ¿qué le pasaría a una familia de Israel si no hubiera marcado su puerta con la sangre del cordero? ¿Qué habría pasado si no hubiera comido la carne del cordero? En ambos casos la respuesta es la misma. Habría entrado el exterminador a su casa y matado a alguno de sus miembros. ¿Qué te dice eso a ti? Cristo, nuestro Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual es una clarísima prefigura del sacrificio del Cordero de Dios, de Jesucristo. De hecho, el mismo San Pablo lo llama Cristo nuestro Cordero Pascual, en 1 Corintios 5:7. Al igual que la sangre del Cordero Pascual, la preciosísima sangre de Cristo nos da protección. Y por si fuera poco, comer la carne de su cuerpo resucitado nos fortalece y llena de vida. Pero, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo? ¿Cómo comer la carne de su cuerpo resucitado? Creo que ya tienes la respuesta. Es en la Santa Misa. Es ahí donde verdaderamente tenemos contacto con la carne y la sangre de Cristo. Pero escuchémoslo de sus mismas palabras escritas en Juan 6 del 53 al 56. Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios. En conclusión te digo que hoy, como entonces, Dios te invita a cubrirte con la sangre de Jesús, el nuevo Cordero, y a comer su carne, para quedar protegido contra el maligno y la muerte. Acércate al gran banquete del Señor, a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, para que te alimentes de Él, para que protejas tu casa, para que protejas tu familia, para que llenes tu vida, de la vida de Dios. O como dice el mismo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Que Dios te bendiga.